Bueno, buenas noches. Ya pasaron esos 2 minuticos para darle campo a quienes se van conectando. Buenas noches para todos. Le doy la bienvenida a todos ustedes a esta nueva clase del día de hoy. Hoy con un tema muy interesante e importante también para el ámbito en el que ustedes están todo el día, en el ámbito de pronto de defensa civil, no sé, bomberos, Cruz Roja y demás, toda esta parte de la evaluación rápida del paciente que se utiliza también en el área prehospitalaria, ¿cierto? En el área de urgencias, en esta evaluación rápida. ¿Qué conocen ustedes o qué me pueden decir acerca de este enfoque, de esta evaluación rápida, el ABCDE? ¿Qué tienen presente acerca de esto? Buenas noches, profe. Buenas noches, Leonardo. Qué pena ahí la interrupción, ya que como estoy laborando, apenas alcancé a conectarme a la carrera. Tranquilo. Estamos apenas iniciando. Estoy haciendo una pregunta acerca de qué conocen acerca de esta evaluación rápida en pacientes que se maneja también en el área prehospitalaria. Pues el ABCD lo conoce uno como un protocolo primario en la valoración de una víctima. Es cuando uno hace arriba de la escena, lo aplicamos nosotros en bomberos cuando no vamos en la ambulancia. A, vía aérea, control cervical, B, ventilación, C, circulación, D, déficit neurológico, E, exposición. Ok, muy bien. Sí, señor. Es correcto la indicación de cada letra. Muy bien. Este es un tema muy importante para ustedes, ¿cierto? Reforzar nuevamente. Ustedes pues lo manejan a la perfección. Este abordaje que realizan, ¿cierto? En esta área prehospitalaria, antes de entregar el paciente a esta instancia hospitalaria. Pero eso no quiere decir que en el área de urgencias tampoco se utilice, él se utiliza también, ¿listo? Entonces, vamos a ver este manejo, es algo muy importante para esta valoración que se debe hacer en esta primera instancia, esta primera evaluación. Recuerden que Profe, estamos una en consulta. el programa técnico. En el cambio de los procedimientos, a ese protocolo ABCD le anexaron la X antes de la A, ¿no? Que son hemorragias sanguinantes. Bueno, pues no tengo el conocimiento acerca de esto. ¿Es alguna actualización nueva? Sí, señora, salió una actualización. No tengo presente el año, pero sí hemos venido recibiendo. Y es que uno inicialmente se iba a asegurar la vía aérea o el control cervical y Sí, dejaba por aparte las la hemorragia. hemorragias. Sí, entonces pusieron la X antes de la A cuando la persona tiene una hemorragia sanguinante, o sea, muy grande. Profe, Ok, muy buenas noches. buenas noches. Sí, lo estoy viendo acá, una El actualización en este protocolo, la X, o sea, la X como primera valoración, primera evaluación. Señor Henry. profe, básicamente la evidencia científica viene del PHTLS, sus últimas versiones. No es, digamos, algo nuevo. Lo que pasa es que hay que hacer una aclaración y bien lo hacía su merced al iniciar la clase. eh, Cuando uno trabaja en trauma, lo primero que busca son hemorragias. Eh, digamos que la aclaración aquí, ¿cuál es? Que el XABCDE o el ABCDE se empieza a trabajar de esa manera porque se buscan las amenazas a la vida en corto tiempo. En trauma regularmente Mm, lo que más da muerto, digamos da muertes, es hemorragias exsanguinantes, pero hay que hacer una aclaración y es que son hemorragias evidentes, ¿no? Porque en C, si su merced pasara por alto las claro. hemorragias, cuando llega a C, va a buscar otra vez hemorragias, ¿no? Que regularmente ahí es donde uno se da cuenta que hay hemorragias internas. Ok. Entonces, de pronto no es que lo que su merced esté diciendo tenga actualización o no, simplemente que el abordaje inicial de un paciente con trauma se hace con el XABCD. Regularmente
aunque se podría aplicar en un paciente médico, uno lo que en un paciente médico que tiene enfermedad médica súbita, y una enfermedad médica súbita es cualquier enfermedad de un paciente que está bien y se pone mal sin Sí, aparente razón, no se busca generalmente el XABCD porque no va a sí, haber hemorragias. hemorragia Aun- evidente. exactamente, aunque su merced después analizando puede que dé con un paciente, por decir algo, que Con- no son casos muy evidentes, pero una paciente pálida, sudorosa, fría, está perdiendo estado de conciencia, no tuvo trauma y resulta que esa hemorragia va asociada con su periodo menstrual, en donde está, digamos, perdiendo abundantemente sangre y le puede mostrar a uno esas patologías. Entonces, el X simplemente es que se buscan hemorragias que amenacen la vida en corto tiempo, pero que sean evidentes, ¿no? Porque puede que haya una hemorragia interna que lo único que uno puede hacer básicamente es detectarla y transportar rápido al paciente. Rápido, sí. Ok, Pero estamos hablando de lo mismo. Lo que hay que hacer a claridad es que en trauma es inminente que uno tiene que buscar primero hemorragias. Y la base científica es el PHTLS. Sin embargo, en la parte médica, como su merced bien lo dice, se aplica generalmente un ABCDE en donde se buscan las hemorragias en C, en circulación, porque circulación. el paciente, digamos, tiene otra tipología según el abordaje. La evidencia científica para ese ya no sería el PHTLS, sino el AMLS, el, ¿cómo es? Soporte avanzado de vida para personal médico, que también es de la ANAEM. Gracias, jefe. Disculpe Listo, a la molestia. no, muchas gracias por la participación de los dos. Estoy indagando igualmente y sí, lo que nos dice Henry, primera instancia nuestro compañero nos habla de que pues tiene una X, pero sí lo especifica priorizando ese control en pacientes con traumas evidentes, hemorragias ensanguinantes, el cual pues se debe hacer una valoración previa porque es evidente antes de la vía aérea, ¿cierto? Esto que busca evitar muertes, ¿cierto? Súbitas, sangrados masivos, aplicándose pues la atención en esa atención prehospitalaria en esos primeros minutos. Sí, está la X antes. Hago un paralelo acá también a raíz de esto. Yo sé que la experiencia de ustedes es prehospitalaria, ¿cierto? Pero estamos en este ámbito hospitalario, ¿verdad? Y Henry nos deja también algo muy claro, que es el ABC de se evalúa también en la parte hospitalaria, en un servicio de urgencias, ¿cierto? Hasta en un servicio de hospitalización, porque bien puede estar un paciente bien, ya está controlado y presenta alguna anomalía en su recuperación o en su estancia hospitalaria. Entonces, muchas gracias por esa aclaración. Está muy bien la explicación, está muy bien el compañero que pues nos dice que hay algo antes de, ¿cierto? Y nos queda claro en la parte de la valoración circulatoria, ¿cierto? En esta C, que es lo que vamos a ver aquí, en esta clase, pero pues tenemos en cuenta esa X antes de esa vía aérea, ¿cierto? Cuando tenemos una hemorragia evidente por algún trauma o demás. Vamos a ver los objetivos de la clase del día de hoy, pues es el enfoque sistemático, ¿cierto? Comprender. Yo sé que ustedes lo manejan muy bien, vamos a hacer un repaso el día de hoy, identificar signos de alarma que requieren intervención inmediata, aplicar cada momento en la valoración inicial, ¿cierto? Porque se debe aplicar tiene su momento, su paso a paso, desarrollar pensamientos críticos en escenarios clínicos. Entonces, los objetivos de nuestra clase de hoy es llegar a comprender, aplicar, desarrollar e identificar. Entonces, ahora bien, vamos a mirar qué es la evaluación, qué es este tipo de evaluación. Como nuestro compañero nos decía, es cada letra, él nos explicó muy bien y nos dijo cada letra que nos traduce, ¿verdad? La A, la vía aérea, respiración, la B, circulación, la C,
La D, el deterioro neurológico o esa parte de su conciencia del estado neurológico. Y la E, exposición, ¿cierto? Entonces, esta primera evaluación de un paciente con trauma, un paciente con accidente, caída de su propia altura, ¿cierto? Porque no siempre nos vamos de pronto a estas instancias de gravedad, ¿cierto? Sino podemos de pronto encontrarnos en la calle a alguien que tuvo una simple, digo yo, lipotimia, ¿cierto? Un desmayo porque tuvo una hipoglicemia o porque de pronto está en embarazo. Bueno, vamos a aplicar este paso a paso porque no sabemos a la persona qué le pasó, ¿cierto? La evaluación de esta vía aérea, la respiración, la circulación, déficit neurológico y la exposición es el principal enfoque del manejo utilizado en el tratamiento de pacientes en estado crítico. Al tratar a un paciente traumatizado se debe evaluar, implementar medidas rápidamente para preservar la vida, que esto es lo que buscamos siempre. Y aquí, en esta parte, podemos encontrar esa X que nuestro compañero nos decía, ¿cierto? Aplicando en forma sistematizada un abordaje que sea seguro, efectivo. 6 pasos, ¿cierto?, que tenemos en esta evaluación primaria y que sigue un orden prioritario, ¿cierto? Según pues el orden y su prioridad. Este X, como ya lo habíamos hablado, todo el control de sangrado exsanguinante que es primordial, ¿cierto? Y vamos paso a paso luego evaluando cada uno. Esto pues nos da el manejo de cada paciente según lo que encontremos, ¿cierto? Y la prioridad de atención, el manejo en el traslado. Entonces es muy importante pues tener esta secuencia presente. Esto es un método universal para valoración rápida en emergencias. Se debe priorizar estas amenazas vitales, ¿cierto? Y se usa, como los decía hace un momento, en el área prehospitalaria, urgencias y hospitalización. La clave, ¿cuál es de esto? Pues garantizar una valoración rápida, porque esto no podemos ponernos de pronto a tener mucho tiempo en esta primera evaluación. Debe ser ordenada y sin omitir pasos, ¿cierto? Entonces, esto también lo tenemos claro del manejo de esta primera evaluación básica que tenemos. Entonces, vamos con este paso. ¿Quién me puede ayudar con esta primera parte, el primer párrafo de evaluación con la lectura? Vía aérea. Evaluación. ¿Puede hablar? ¿Hay ruidos anómalos, estridor o ronquidos? ¿Hay cuerpos extraños visibles? Bueno, Listo. ya, ahí, Henry, tranquilo. Muchas gracias. Ahora, en esa primera evaluación, Henry, ¿usted cómo le diría al paciente o qué le preguntaría o cómo lo evaluaría? Bueno, profe, pues, digamos que cuando el paciente responde o se mueve, tose, habla o respira, digamos que ya uno asume que en un primer momento La vía aérea. la vía aérea está abierta, ¿sí? Ok. Sí, y si está abierta la vía aérea y si el paciente se está moviendo, está respirando. Ok. Y si Yo está no me respirando, muevo, no me su muevo corazón. y tranqui, Y si, espérame. Tranquilo, siga. eh, digamos que ahí viene la pregunta de consciente o inconsciente y es, si el paciente se mueve, tose, habla o respira, pues Está uno consciente. asume que en un primer momento la vía aérea está abierta, que está respirando y que su corazón trabaja. Ahora bien, el inconveniente viene cuando encuentra uno un paciente inconsciente. Para hacer una aclaración, inconsciente desde el primer respondiente es un paciente que no tose, no habla, no respira, no se mueve. Ese primer paso de la vía aérea, pues nos indica que hay que evaluarla, ¿no? Nos dice que una vez asegurada, y aquí voy a hacer una aclaración desde lo que nosotros trabajamos, profe, no desde de su especialidad Ya. intrahospitalaria, sino lo primero que uno hace es asegurar el área. ¿Por qué? Porque va a tener que tomar la cabeza del paciente y va a tener que hacer reposicionar al paciente para que esa vía aérea se abra.
Regularmente, el primer objeto que obstruye la vía aérea en un paciente inconsciente es su propia lengua. Y ahí a uno le dan dos maniobras, que es la frente-mentón, cuando no hay trauma, y la tracción mandibular cuando se presume trauma. Por eso le dicen el apellido de la A, que es la vía aérea, es el control cervical. Porque en trauma regularmente el primer daño que va a haber es en la columna cervical. Entonces, uno tiene que reposicionar al paciente, obviamente, ponerlo en una posición. Yo voy a hablar en términos no médicos, boca arriba, teniendo en cuenta que al hacer ese movimiento no le vaya a generar más problemas al paciente. Y tomaría la cabeza del paciente con mis manos para mantenerle una posición de vía aérea abierta. Hay que recordar que en trauma no se trabaja solo, o sea, se tiene que trabajar en equipo. Sí, señor. Por eso yo hacía la aclaración de que el área tiene que estar segura, porque quien toma la cabeza casi que se casa con el paciente. Otra persona va a hacer el barrido X, A, B, C, D, E, mientras alguien posiciona y mantiene la cabeza del paciente, porque uno pone, digamos, en una posición que se llama, desde el término del manual, olfativa, que es en la posición en que la lengua no obstruye la vía aérea del paciente, pero una vez uno suelta esa cabeza, otra vez se vuelve a obstruir. Entonces alguien tiene que mantener con las manos esa posición permeable, exactamente. Ese es como el primer paso. ¿Cómo me doy cuenta si la vía aérea está abierta o no? Ahí nos hacía usted una aclaración hace un antecito, si era verifique objetos extraños en la vía aérea. Hay fluidos que pueden estar saliendo como vómito, sangre, saliva excesiva, o de pronto que estaba comiendo algo o la prótesis removible del paciente se desubicó y quedó ahí en la boca. Entonces, exacto, entonces por observación uno, lo siguiente, el miro, escucho y siento. ¿Por qué? Porque pues el mes, exactamente, uno está evaluando respiración, pero a la vez, si escucha ruidos, si hay intercambio respiratorio, quiere decir que la vía aérea está abierta. Ahora bien, uno verifica que la vía aérea esté abierta, pero hay una segunda pregunta que uno se hace en trauma. ¿La vía aérea va a permanecer abierta o hay algo que la pueda, digamos, pueda degenerar en que se cierre? Por eso, cuando habla uno de la evaluación primaria, dice que no se debe demorar más de 3 minutos. Debe ser rápido. 3 minutos, problema que encuentra, problema que soluciona. Y si uno encuentra amenazas a la vida, que regularmente las va a encontrar en X, A, B o C, si no tiene forma de solucionarlo, tiene que transportarlo de la forma adecuada al lugar adecuado. Eso es lo que uno trabaja en calle según entrenamiento y direccionamiento, jefe. Listo. Muchísimas gracias. Muy completo. Sí. Entonces, a nivel de asistencial, ¿quién me habló? ¿Quién habló? Juan Pablo. Señor Juan Pablo. Señor Juan Profe, Pablo. sí es el mismo procedimiento, o sea, sí manejamos el mismo procedimiento entre los bomberos. Todo lo que dice el compañero es lo mismo que hacemos nosotros acá. Lo mismo, se asegura el área, inicia el procedimiento. Aquí le decimos el congelado, que es el compañero que es el que se casa con la cabeza de la persona, pues sí, es el congelado, uno se tiende al piso, se encarga pues del control cervical, como dice el compañero, mientras el otro compañero hace el barrido, se buscan hemorragias, bueno, todo lo que dijo el compañero, y se procede ya a ubicar en la FEL, y se embarca el paciente, y eso sí, señora. Casi todo el procedimiento es el mismo que tienen los compañeros, acá que hablamos el mismo idioma los bomberos, casi todo lo mismo. Sí, señor. Gracias, profe. Es muy cierto. No, gracias a ustedes. En el área asistencial es un poco diferente porque ahí no se debe quedar esa persona congelada.
¿sí? Esa persona no se debe quedar ahí con su maniobra, sino se despeja vía aérea, si hay obstrucción, de una vez se interviene, ¿cierto? De pronto se intuba al paciente para permeabilizar esa vía aérea, se va dando soluciones, Henry también nos dijo, se va dando soluciones, ¿cierto? Pero las soluciones en un área asistencial las tenemos ahí rapidito, vía aérea, monitorizar, también hay otra persona que está obviamente de pronto quitando ropa, de pronto canalizando, poniendo oxígeno, ¿cierto? Y esta valoración pues cefalocaudal dependiendo la necesidad. Pero no nos quita también este orden, ¿cierto? En este área de urgencias, cuando llega esta urgencia vital, de hacer esta valoración vía aérea, ¿cierto? Sangrado inminente, sangrado presente, entonces vamos a controlar esa hemorragia que tiene, cirugía, en fin, ¿sí? Pero el paso a paso es el mismo, vía aérea, su permeabilidad, ¿cierto? Mirar, el paciente habla, ¿cierto? Nos puede hablar, o como nos dijo Henry, el paciente de pronto se gira, de pronto nos dice algo, entonces es un paciente que su vía aérea puede estar permeable, ¿cierto? Miramos cuerpos extraños, la salida de algún tipo de secreción como sanguinolenta, dependiendo, ¿cierto? Saliva, salivación excesiva, de pronto sangre solita, de pronto algún tipo de fluido, ¿cierto? Entonces, esta evaluación se hace igual en el área asistencial y Henry pues nos la describió muy bien, nos habló de las maniobras, que acá les tengo pues las imágenes de estas maniobras frente-mentón. Igual se utiliza en el área asistencial cuando no hay daño a nivel cervical, ¿cierto? Y la maniobra de tracción mandibular cuando se sospecha de una lesión cervical, ¿cierto? Igual para permeabilizar, para abrir esta vía aérea, intubar a un paciente en un área asistencial, ¿cierto? Aspirar secreciones en un área asistencial, retirar estos cuerpos extraños visibles, colocación de cánulas, ¿cierto? Según protocolo, oxígeno, intubación, en fin. ¿Cuáles son esos signos de compromiso? Incapacidad para hablar. Si la persona tiene esa incapacidad, de pronto nos mira e intenta hablar, ¿cierto? Pero no puede, tiene esa incapacidad, hay un signo de compromiso. Un estridor a nivel de la auscultación o a nivel de, como Henry nos decía, el mirar, escuchar y el sentir, ¿cierto? La cianosis, acrocianosis, podemos ver, o cianosis a nivel de los labios, ¿cierto? A nivel de la punta de los dedos, movimientos torácicos ineficaces, esa dificultad, ese de pronto tiraje intercostal o retracción sifoidea, el hundimiento a nivel del esternón en la parte baja, ¿cierto? Esa retracción o los tirajes, entonces hay signos de compromiso en esta vía aérea. Preguntas aquí en el momento. Ok, gracias. Listo. Vamos a la otra parte de estas letras, que es la respiración y pues un signo de dificultad. ¿Cómo se evalúa? Entonces, en ese momento que se está haciendo la valoración, ¿cierto?, de la vía aérea, nos decían de este mes, pues a mí me lo enseñaron así el mes, pero pues Henry me confirmó que también lo manejan de esta forma, el mirar, escuchar y sentir, y en ese momento, ¿cierto? Eso es rápido, eso es una valoración rápida, se va haciendo simultánea, paso a paso, y mire que miramos primero una vía aérea y luego pasamos a esta parte de respiración donde podemos, la frecuencia respiratoria. En el área asistencial podemos monitorizar al paciente, ¿cierto? Saturación de oxígeno, va a la monitorización del paciente y podemos pues rápidamente visualizar. En el área de bomberos y lo que manejan demás militares y todo esto, utilizan monitorización para el paciente, monitorizan al paciente, usan monitores. En nuestro caso, inicialmente, la recomendación para la primera respuesta es que use sus sentidos para evaluar rápidamente al paciente. Es decir, no se monitoriza
por obvias razones, regularmente el área es insegura. De pronto, en algunos casos, cuando el apoyo es medicalizado, pues ya en la ambulancia se haría el, el, la evaluación. En primer lugar, se hace el conteo de signos vitales, que regularmente solo exige los sentidos de uno. Si el ruido, la seguridad del área da para eso. En el caso de la saturación de oxígeno, pues la primera fase con que uno trabaja es el llenado capilar. Muy bien, vamos a hablar también. El llenado capilar tiene pues sus excepciones, ¿no? Personas de color, personas que tengan las uñas pintadas, en algunos casos no se les puede hacer, digamos, esa lectura, esa valoración. Sin embargo, hay una forma de saber si el paciente no está saturando, y cuando uno tiene contacto con el paciente, si está orientado o desorientado en sus esferas, o sea, sabe quién es, dónde está, qué le sucedió. Cuando uno hace esas preguntas, no solo lo hace para saber en sí qué fue lo que sucedió, sino para evaluar el estado de conciencia del paciente. Cuando un paciente tiene un estado somnoliento, de pronto no da unas respuestas coherentes o eso, le está diciendo a uno que la saturación está baja porque el cerebro no está recibiendo el oxígeno. Digamos que esos son los parámetros que uno trabaja rápidamente, aunque sí se usa el oxímetro de pulso, sí se tiene dentro de los trauma kit, pero la primera fase, digamos, la evaluación rápida que hace, se recomienda que se haga con los sentidos del rescatista, porque no puede uno perder tiempo en el área para transportar al paciente, jefe, en el caso de nosotros, ¿no? Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Bueno, esta frecuencia respiratoria la hacen a manera visual, ¿cierto? Y pues analizan mucho el estado de conciencia de la persona para saber cómo está saturando, cómo es la oxigenación. También podemos ver qué simetría torácica tiene, ¿cierto? Lo que les hablaba de pronto en la parte anterior, la retracción sifoidea, los tirajes intercostales, el uso de estos músculos accesorios, esta dificultad que puede ser visible para respirar. Es muy importante esta evaluación, ustedes la hacen de una forma en su ambiente prehospitalario. En el ambiente hospitalario, pues tenemos todos los equipos necesarios, ¿cierto? Están todos estos monitores, saturadores, pulsoxímetros, tenemos todo este equipo, pero ustedes juegan un papel muy importante ahorita que lo estoy viendo de otro punto de vista, del otro lado, porque mire que muchos de ustedes llevan a un servicio de urgencias a un paciente donde no estaba tan estable, por así decirlo, tenía esa inestabilidad, y logran llevarlo a un servicio asistencial para darle continuidad a esa estabilidad que ustedes pudieron lograr. Y mire que lo hacen bajo pronósticos, también bajo toda la experiencia que ustedes tienen, porque tienen amplia experiencia en todo este aspecto de traumas, accidentes y demás. Porque lo hacen simple, cierto, análisis de cada paciente, analizan la situación de cada paciente y empiezan pues a hacer todo este proceso. Nosotros en el área asistencial, pues no sé si será bueno aprender o tener como ¿cómo les explico? Que monitorizamos al paciente. De pronto ya perdimos esa toma de signos vitales manuales, ¿cierto? Ahora pues está el monitor, son unos monitores fáciles de llevar, monitorizamos al paciente y tenemos los signos vitales en menos de nada, donde antes pues se hacía un tipo de evaluación más exhaustiva en cada paciente. Los felicito por la profesión que tienen, porque logran llevar a un paciente al servicio de urgencias después de varios tipos de accidentes que de pronto se han podido ver, y logran llevarlos estables. Esta parte de intervención también, pues, el uso establecido de protocolos, ¿cierto? La oxigenoterapia, la parte de oxígeno por cánula, por Venturi, bueno, todo el proceso que se tiene a nivel del proceso intrahospitalario.
La posición del paciente, de pronto a ustedes también les ayuda dependiendo si el paciente se puede posicionar o no posicionar, una posición de Fowler, que es esta posición semisentado, pues para ayudar a esta ventilación. El reporte, pues reportar estos signos inmediatamente, que eso lo hacen pues en el ámbito prehospitalario, en la entrega del paciente, ¿cierto? Como un compañero de ustedes en una clase que hablábamos de toda la parte de humanización y demás, la meta de nosotros o el propósito de nosotros es entregar el paciente, ¿cierto? Salvar esa vida y entregarlo, y ya de ahí para adelante lo coge ya el personal de enfermería, el personal de salud de la institución, ¿cierto? Entonces es reportar cada signo, cada cambio, cada anomalía, cada cosa que se encontró, cada paso que se dio, cada intervención que se hizo para pues poder dar continuidad en esta área asistencial. ¿Cuáles son esos signos de alarma? Mire, aquí los vemos, signos de alarma en la parte respiratoria, pues lo que podemos ver, visualizar, ¿cierto? Para analizar la situación del paciente, estos tirajes intercostales. ¿Cómo les explico estos tirajes? De pronto, ¿quién no sabe de pronto cómo ver estos tirajes intercostales? Levante la manita para explicar, o todos tenemos el conocimiento de cómo visualizar estos tirajes intercostales en los pacientes. Esto se ve más que todo en los niños también, ¿cierto? En la dificultad respiratoria, un signo de alarma. Se ve cómo está haciendo ese esfuerzo para respirar, la parte de toda el tórax. El aleteo nasal es también visible, es visual, ¿cierto? Ese a nivel de las fosas nasales, cómo se cierra y se abre cada fosa por la dificultad que se tiene, ¿cierto? La cianosis, que la pudimos también ver, o acrocianosis, que podemos ver también a nivel de los deditos del paciente, manos y pies, a nivel de los labios, color moradito, color azulado, esta cianosis. La frecuencia respiratoria, al cuantificarla, al tomarla con monitor manual, pues está disminuida, que podemos ver una taquipnea, o está aumentada, ¿cierto? Las sibilancias o ausencia de ruidos al auscultar a un paciente con un fonendoscopio, ¿cierto? Con la parte técnica a nivel de las instituciones de salud, un fonendoscopio, auscultamos y podemos mirar ese signo de alarma como esa sibilancia, ese silbido cuando la persona respira, ¿cierto? Ese tipo de sibilancia o ruidos extraños como estridor, como cuando se arruga un papel, ¿cierto? Ese ruido que ocasiona el arrugar un papel. Estos son signos de alarma en esta valoración de la respiración. ¿Preguntas acá? Vamos a este otro paso, ¿cierto? Que ya pues lo hemos venido hablando, ¿cierto? Pero vamos a mirar cómo se hace esa evaluación. Mire, aquí está lo de la parte del llenado capilar, que es el presionar la parte del lecho ungueal, ¿cierto? Hasta que se vuelve blanco y luego la sangre regresa rápidamente. Podemos hacer una valoración de la circulación con este llenado capilar. Nuestro compañero Freddy nos decía algo muy importante, que es, por ejemplo, si alguien tiene las uñas maquilladas, ¿cierto? Pintadas, pues no podemos ver ese retorno, ¿cierto? De la sangre al tejido, o en pacientes de raza negra, ¿cierto? Tampoco lo podemos ver. La coloración de la piel también podemos ver en la parte de la circulación, y algo muy importante es ese pulso, ¿cierto? Esa fuerza, ritmo, frecuencia. Y mire cómo podemos ver, pues en diferentes partes de nuestro cuerpo se pueden tomar los pulsos, ¿cierto? Pero ¿cuál es el más importante en la persona adulta? El carotidio, ¿verdad? O el carótido. Este es el más palpable, ¿cierto? También tenemos, ¿cuáles otros? A ver, tenemos femoral, ¿cuáles otros? Pedial, a ver, Radial. radial, la antenita del radio, ¿cierto?
radial, humeral, pedial, ya lo había nombrado, ¿verdad? ¿Cuál otro? Braquial. El braquial es bien importante en los pediátricos, ¿no? En los pediátricos, sí, señor. Braquial o humeral. Es más fácil de palparlo. En los adultos, el carótido. El carotidio es más fácil para la palpación, pero resulta que no encontramos el pulso, no damos o tiene una lesión en ese momento en el cuello, no sé. Vamos a mirar pulso, podemos tocar ¿cuál? Profe, pues Femoral, regularmente uno en trauma va primero al radial. radial, Al radial, ¿por qué va uno primero al, digamos que ahí viene desde qué punto de vista esté mirando uno el paciente? Si es un paciente médico, uno siempre va al cuello, ¿no? Siempre va carotidio. a buscar porque es digamos, el pulso más cercano al corazón, por decirlo así. Pero uno busca en trauma al radial porque hay veces que puede que usted vea al paciente consciente hablando, moviéndose, y sin embargo usted palpa y no encuentra pulso radial. Eso le puede indicar que está hipotenso. O sea, tiene alguna pérdida de sangre o algo, o si tiene una fractura puede que, digamos que la posición en que quedaron los huesos le esté evitando que haya un retorno venoso en esa extremidad, ¿no? Entonces, digamos que en trauma por recomendación nosotros trabajamos radial, femoral y carotidio. Ese es, digamos, el Uno, dos, barrido que sí, sí, señora. El último que se busca es el carotidio, porque hay veces que uno encuentra pacientes que aunque están conscientes, no se les encuentra pulso radial ni pulso femoral. Y eso indica hipotensión del paciente, está hipotenso totalmente, ¿sí? Hay que ver otras variables, pero básicamente eso es lo que nosotros tratamos de trabajar dentro de la calle en paciente con un trauma. paciente. Si es, si Cuando, es un- qué pena le si es un interrumpo un momentico. Cuando hablamos de ese primer auxilio, cuando nos dicen yo soy brigadista y vamos a brindar ese primer auxilio, exactamente, hay el incluso auxilio, o uno. también tienen en cuenta el 1, 2, 3, así como su merced me dijo Sí, ahorita. señora, en trauma uno, digamos, uno tiene que ir, digamos, rápido, uno se va presentando, está pidiendo permiso para acceder al paciente, sin embargo, ya uno de pronto ha tomado la mano del paciente y está tomando el pulso radial. Mientras uno se va presentando, uno ya está evaluando ciertos signos, ¿no? Sí. Adicionalmente, uno maneja mucho en calle la temperatura de la piel. Está frío, está sudoroso, está por el contrario alta temperatura, la piel está seca. Eso le va indicando muchas variables, pero en trauma regularmente uno busca primero el pulso radial, Oh, porque le indica sin que uno pueda, para uno es muy difícil tomar los signos vitales, como bien su merced lo decía, digamos, sacar un tensiómetro y un fonendo sí. en una calle o está lloviendo, hay mucho ruido, sería imposible, digamos, hacer una lectura viable. Sin embargo, uno busca los pulsos distales para ver cuáles se han perdido y eso le indica si el paciente está hipotenso o más o menos está manteniendo una tensión arterial normal. Entonces, en el caso ya de una reanimación de un paciente médico, sí va uno al carotidio de una, jefe. Sí. Hace la evaluación del pulso y va haciendo el miro, escucho y siento de una vez, verificando los 10 segundos que le dan a uno de evaluación para iniciar el proceso de reanimación o evaluar de nuevo al paciente. De Sí, nuevo. señora. Listo, muchas gracias. Ok,
Creo que nos quedó claro para todos. Yo sé que aquí muchos manejan todo este proceso. Sí hay unas diferencias a nivel prehospitalario, otras a nivel hospitalario. Aquí nuestro compañero Henry nos ha aclarado muchas cosas, ¿cierto? Y nos está haciendo los paralelos a nivel de cada área, ¿cierto? Porque son áreas específicas y cada uno pues con sus capacitaciones y con su ejercicio de abordaje en cada institución o como él nos dice en la calle, ¿cierto? Y nosotros estamos ya a nivel de una institución, pero pues todo tiene su mismo paso a paso, su mismo análisis, ¿cierto? Sino que pues sí se hacen unas variaciones, por ejemplo, en este caso, en la toma del pulso. En la toma del pulso, sí, siempre pues nosotros vamos es al carótido o al carotidio, que es lo mismo, ¿listo? Otra cosa muy importante son estas hemorragias visibles en esta evaluación de la circulación, como Henry nos lo dijo, ¿cierto? Nuestro compañero el día de hoy que está aquí en colaboración mía en la clase, él nos dijo en esa primera instancia, ¿cierto? De esas hemorragias visibles y cuando llegamos pues a la C, vamos nuevamente a hacer este tipo de valoración. ¿Cuáles son esas intervenciones a seguir? Pues canalizar si ustedes lo tienen permitido en su ámbito prehospitalario, de pronto en una ambulancia ya medicalizada o de pronto ya un proceso diferente porque también llegan ambulancias de los hospitales, ¿cierto? A estas atenciones. Entonces, si está permitido canalizar al paciente, pues para su aporte de líquido, posición adecuada, ¿cierto? Dependiendo de pues, la hemorragia, dependiendo del estado del paciente y el control de esta hemorragia, dependiendo, pues no vamos a hacer una presión directa, ¿cierto? Si tiene una fractura expuesta. Hay sangrado, pero tenemos una fractura expuesta, no podemos realizar una presión directa, un control de esta hemorragia. Entonces también es buscar esa intervención, en qué momento y en qué circunstancia del paciente se debe hacer. Obviamente una fractura expuesta, pues este paciente en el área hospitalaria va para un servicio de ¿qué? De cirugía, ¿cierto? Porque este paciente nos está ocasionando ya casi a un shock hipovolémico por esta pérdida sanguínea, ¿cierto? Y necesitamos controlar rápido, intervenir esta pérdida que es la ruptura por esta fractura, este sangrado. ¿Cuáles son signos de choque o de choque hipovolémico, que es pues esta deficiencia de este líquido importante que es la sangre en nuestro cuerpo, ¿cierto? Palidez extrema, diaforesis, piel fría, ¿cierto? Esta sudoración, paciente de piel fría, palidez extrema, ya eso es un signo de que el paciente tiene esta deficiencia hipovolémica, pulso débil, filiforme, es decir, lo que Henry nos estaba diciendo, que puede que se palpe más débil en un sitio que el otro, ¿cierto? Hipotensión, esta tensión baja, que se vea todo este proceso circulatorio que se está viendo pues deficiente por esta pérdida de este líquido que es sangre, y este llenado capilar mayor de 2 segundos, el llenado que hacemos pues la presión en el lecho ungueal, ¿cierto? Y pues esto debe ser menor a 2 segundos, este retorno de sangre al tejido, ponerse nuevamente pues del color normal. Este llenado entonces se ve mayor, se demora en llenarse nuevamente el tejido de sangre, pues ya son signos de choque hipovolémico, de choque en el paciente. Obviamente, toda esta valoración se hace en una primera instancia en esa área prehospitalaria, ¿cierto? Se trata de estabilizar el paciente con los recursos necesarios que ustedes tienen y vamos a un área asistencial, a un área de urgencias, donde pues las intervenciones se hacen con todos los insumos médicos que se tienen en una institución y pues no podemos llegar a dejar que este paciente nos llegue a este shock hipovolémico. Preguntas acá en el momento. Este otro importante, ¿verdad? La D, que es el estado neurológico.
La evaluación de la conciencia. Alguien por ahí nos dijo, mi compañero de clase del día de hoy, no quiere decir que todos los demás, yo sé que están escuchando, están atentos, sino que estamos en compañía, estoy en compañía con Henry en este proceso que él pues nos va aclarando las instancias y pues un compañero ya nos hizo la aclaración de que manejan el mismo idioma, ¿cierto? Yo creo que estos son protocolos que se manejan a nivel del área donde ustedes trabajan, así como manejamos nosotros en el área asistencial. También diversos protocolos. La evaluación de la conciencia, nos decía, está orientada en sus 3 esferas, ¿cierto? Sabe quién es, dónde está, qué le pasó, ¿cierto? Cómo se llama. Entonces, el paciente está alerta, paciente completamente consciente y orientado. Un paciente que puede hablar, que le preguntamos, como Henry nos dice, eso lo vemos en primeros auxilios, ¿cierto? Pues yo no es que tenga muchas clases de primeros auxilios, pero nos dicen debemos llegar, presentarnos al paciente porque podemos encontrar pacientes agresivos, ¿cierto? Hay diferentes tipos de situaciones que podemos encontrar. No vamos de lleno a tocar el paciente, sin antes pues presentarnos, decir quiénes somos y que lo vamos a ayudar, ¿cierto? El paciente me escucha, ¿cierto? ¿Cuál es su nombre? Entonces, un paciente que me puede decir cómo se llama, qué fue lo que pasó, qué le sucedió, ¿cierto? Y vamos valorando ahí el estado de conciencia y pues obviamente todo el paso a paso que ya hemos visto en este proceso. Respuesta a voz, despierta al hablarle, porque puede ser un paciente que tiene un sangrado, ¿cierto? Y está somnoliento, pero el paciente que responde al hablarle, o de pronto le tocamos el hombro, ¿cierto? Y lo movemos de forma no brusca, de forma suave, y él despierta al hablarles, al escuchar nuestra voz. Responde al dolor, entonces un paciente que ya al hablarle no nos responde, pero sí hacemos una presión pequeña, ¿cierto? A nivel de un dedo, a nivel del dedo del pie, algo que le ocasione dolor y él responde o retira la parte donde se le ocasiona el dolor y ya el paciente que está totalmente inconsciente no responde a ningún estímulo, no responde a ninguna voz, a ningún dolor. Esta es la evaluación que se debe hacer del estado de conciencia paso a paso. El paciente alerta, el paciente que nos habla, nos dice qué le pasó, cómo se llama, ¿cierto? Nos mira, está de pronto angustiado, siente dolor, nos expresa dolor de pronto de una fractura. Paramos esa evaluación de conciencia porque evidentemente es un paciente consciente, ¿cierto? Y vamos avanzando. Aquel paciente de pronto que al hablarle solamente nos abre los ojos y de pronto solo a la voz, es un paciente somnoliento y así pues vamos evaluando hasta que llegamos de pronto a este estado de conciencia que es este paciente inconsciente que no nos responde ni al dolor, ni a la voz, ni a ningún tipo de estímulo. Otra parte que se puede evaluar en ellos es la evaluación pupilar y motora. Pregunta. En el área prehospitalaria, ¿evalúan pupilas? Profe, una vez que, lo primero que cuando uno llega, digamos, al punto de que ese déficit neurológico, lo primero que uno aplica es lo que su merced acaba de decir, el ABDI, ¿no? Está alerta, responde a la voz, responde a un dolor o estímulo o está inconsciente. Sí. Y posterior a eso, se mira si hay forma la respuesta pupilar. Como están, lo que uno busca básicamente es respuesta a la luz y que estén simétricas o asimétricas. Respuesta a la luz es que cuando uno le aplique la luz, digamos, él responda cerrándose. Y la simetría es que cuando uno mire las dos pupilas estén del mismo tamaño, no una grande y otra pequeña. La dilatada, ¿sí? O la otra contraída. Exactamente, eso es lo que básicamente uno busca en una primera instancia en el D. Pero okay. si lo mismo que los signos vitales, si se tiene el espacio, la seguridad da, uno hace la respuesta pupilar del paciente. Obviamente cuando el paciente está inconsciente, ¿no?
o muy somnoliento. Pues porque si está consciente, pues él va, Sí, no necesita. él va a tener sus ojos pues abiertos, incluso pues ahí se va a hacer, puede que uno lo encuentre incluso con asimetrías. De pronto, jefe, nosotros asociamos mucho, es algo que se llama cinemática del trauma, o sea, ¿qué fue lo que le pasó al paciente? Y con base en eso empezamos a buscar esos signos y síntomas que le pueden estar generando una amenaza a la vida en corto tiempo. Pero la pregunta es, ¿en prehospitalario se maneja el análisis pupilar? ¿O sí? Sí, Sí, señora. sí, sí se maneja. Sí, señor, claro que sí. Tenemos pues los elementos necesarios para realizarlo. No lo realizamos, por ejemplo, con la luz del celular o no, hay una linterna específica para esta valoración. Y tenemos también este aparatico que ahorita se me va, me acuerdo del otro, el otoscopio, es el de los oídos. Tenemos también otro para los ojitos, que qué pena se me va ahorita el nombre, pero sí hay unos elementos necesarios para valoración y sí se evalúan esta reacción pupilar, si están normales, dilatadas, contraídas, reactivas, ¿cierto? Reactivas a la luz, que también lo buscan ustedes a nivel prehospitalario. Sí, señor, se maneja también. Otra evaluación que podemos realizar son esos movimientos anormales que de pronto podemos ver en este estado de conciencia, en esta alteración. Pueden tener rigidez, rigidez de las extremidades, rigidez del cuello, ¿cierto? Rigidez de la mandíbula, temblores que no son pues acordes al estado de conciencia o acordes al momento. Respuesta a estímulos, entonces vemos cómo evaluamos la conciencia, si está localizado, retirado, generaliza, ¿cierto? Donde le duele, le palpamos de pronto el abdomen, en el área izquierda, manifiesta dolor, le palpamos a la derecha, en toda parte que le vamos palpando está generalizando el dolor, o hacemos un estímulo de dolor y retira la parte donde se hizo el estímulo de dolor, casi siempre pues miembros inferiores, superiores, o localiza a la usuaria y dice, la usuaria, el paciente, perdón, y dice, si me duele, no me duele, depende de la palpación que estemos realizando en los flancos, derecho, izquierdo, las fosas ilíacas, en fin, las partes de anatomía que se realizan a nivel de esta valoración. ¿Cuáles son esos signos de alarma que podemos tener en cuenta en este estado neurológico? Somnolencia inexplicable, ¿cierto? Algo que no nos está explicando ningún tipo de somnolencia, no tiene ningún tipo de hemorragia, ¿cierto? Que nos dé una explicación de esta somnolencia, que el paciente esté convulsionando o tenga movimientos tónico-clónicos, movimientos involuntarios anormales y las pupilas desiguales. Las pupilas deben estar ambas dilatadas o ambas contraídas, ¿cierto? Ambas normales, a las reactivas a la luz, pero no pueden estar anisocóricas. Es decir, que yo pongo la linterna y ella se dilata, digamos, en el ojo derecho, esa pupila, y pongo en el izquierdo y ella se contrae. Ellas deben estar iguales. Esto ya nos da un resultado, un signo de alarma en este estado de conciencia de la persona. Preguntas acá. Jefe, de pronto, digamos, aclarar cuando hablábamos de la apertura de la vía aérea, uno siempre está acostumbrado a que le dicen que alinee la cabeza y la cabeza queda como, digamos, en la línea media del cuerpo. Hay casos en los que uno encuentra un paciente al cual no se le puede hacer la alineación del cuello, porque mecánicamente cuando uno va a hacer, digamos, la alineación, uno encuentra una resistencia. Es decir, a no todos los pacientes se les puede poner en una posición, digamos, boca arriba sobre una tabla. Por eso yo le decía que hay veces que uno tiene que trabajar muy bien en equipo, porque en ese caso no se va a poder poner un restrictor de movimiento cervical o un cuello, sino que va a tenerse que ir con las manos uno, manteniendo la posición en la que encontró al paciente.
En algún caso, en algún accidente grave de un paracaidista, eh, apenas se le iba a hacer la alineación, el paciente empezaba a perder signos vitales. Sí, Entonces tocó transportarlo totalmente con la en la cabeza posición que estaba. lateralizada en la que se encontró. Sí, señora. Entonces, a qué va, digamos, el comentario? Si bien los manuales le dicen a uno que uno tiene que hacer ciertas cosas, eh, hay que usar, digamos, un análisis técnico cuando está trabajando uno con el paciente, porque si bien su merced nos hacía una aclaración ahora en el punto B de respiración, y era que eh, coloque al paciente en la posición default, ¿no? Eh, Señor. Cuando uno en trauma, uno mira es en qué posición el paciente se siente bien, porque a veces a uno le dicen acuéstelo en la tabla y llévenlo en la tabla. Sin embargo, al ponerlo en la tabla, el paciente se le descompensa a uno. Sí, no. Alguien, en alguna clase hace unos días, un compañero nos decía que la tabla estaba, digamos, mandada a recoger. Sí, me Digamos, acuerdo. digamos, no es que esté mandada a recoger, porque para algunos pacientes es requerido restringirle el movimiento. Lo que pasa es que si un paciente, digamos, tiene una lesión en tibia y peroné, pues ese paciente en términos generales uno no debería restringirle todo el movimiento del cuerpo, porque eso le Solamente crea movilizar el miembro. exactamente, y tratar de transportarlo. A uno siempre le dan una recomendación, y es transpórtelo en la posición en que el Ah, paciente se sienta mejor. Uno a veces como que trata de pelear con los pacientes, sin embargo, uno debe buscar una posición en la que el paciente se sienta bien. Si hay que restringir el movimiento porque se presume una lesión por la cinemática del trauma o por el complique del paciente, entonces uno lo hace. De ujú. pronto, otra pequeña aclaración: cuando uno monta en una tabla a un paciente, digamos, eso le crea un disconfort. No sé si los compañeros o su merced en algún momento se han montado en una tabla como pacientes, y es que la tabla no viene con la curvatura ergonómica del cuerpo, y cada cuerpo es diferente. Entonces, hay unas curvaturas que uno debe proteger con toallas, sábanas, etcétera. Por eso ahora usan algo que se llama un colchón de vacío, que es un equipo que le genera a uno una restricción total, pero que se acopla a las curvaturas, digamos, del cuerpo de la Cuerpo, víctima. como cuello, Sin cadera. embargo, exactamente, posiciones como la cadera, como el cuello, porque esas posiciones después de cierto tiempo le generan disconfort al paciente, y eso lo puede hasta choquear. Entonces, digamos, hay que usar el pensamiento crítico. Desde el manual le dicen a uno el término pensamiento crítico. Use las herramientas con las que lo entrenaron. Use el sentido común y analice el paciente para tomar las mejores determinaciones. Siempre que uno transporta a un paciente y el paciente está consciente, uno le pregunta: ¿usted está conforme? ¿Está cómodo? Y la otra, jefe, es que hay que estar muy pendiente de los pacientes en lo de la vía aérea, porque usted los amarra en una tabla y los pone boca arriba, y el paciente le puede vomitar. Se puede Entonces, digamos, claro, habría una complicación en la A de la vía aérea. Simplemente haciendo la aclaración, porque es que, digamos, no todos los pacientes son iguales, y a no todos los pacientes se les puede trabajar de la misma manera. de la misma Para, manera, sí. para terminar qué pena Tranquilo, con esta. señor. No, señor. eh, Tranquilo. en algún momento nos tocó transportar un paciente de 140 kilos. La camilla, o sea, la tabla, lo que No cabía en vulgarmente la uno llama tabla. no cabe en la tabla 1. No, La tabla ya está llegando al límite por el peso en que se trabaja. Y los rescatistas, pues imagínense, para poder obviamente, manejar eso. estos Y finalmente se le tocó, son 6. usar La una. tabla, Henry, son 3 y 3.
¿Cuántos? Regularmente son tres y tres y uno en cabeza. Si su merced se pone a ver lo de seguridad y salud en el trabajo, dicen máxima carga por hombre 25 kilos, máxima por mujer son 15 kilos. Oh, sí. Y más o menos uno está llevando 120 kilos entre paciente y equipo. Y su merced ve, los huecos que tiene la tabla técnicamente son para 6 personas, 3 y 3 laterales y uno llevando Arriba. la cabeza del paciente. Por eso, digamos, es que a veces, digamos, hay tantas deficiencias en el trauma en calle porque regularmente no se tiene tanta gente para hacer un trabajo, digamos, de camillaje de forma técnica, ¿no? Entonces, finalmente con ese paciente no se pudo hacer ninguna de las cosas que recomiendan los manuales y que le recomiendan a uno en el entrenamiento, sino que tocó optar por una grúa, ¿sí? Por la comodidad y por la seguridad del mismo paciente. Incluso, Sí, pues, tranquilos. digamos, en la misma ambulancia no cabía para no ir tan lejos. Y ese paciente era complicado porque tenía un trauma en cadera y uno de los fémures, ¿sí? Entonces, imagínense, en esos momentos toca tomar, digamos, la decisión bajo el pensamiento crítico. Discúlpeme, jefe, muchas gracias. No, señor, no, muchas gracias por su aporte. Imagínese, 140 kilos para llevar en esa tabla, no cabe el ancho del paciente. Gracias por la experiencia también que comenta. Juan Pablo tenía la mano levantada. Profe, buenas noches, qué pena, ahorita me pude conectarme con usted porque acabé de salir de trabajar. Tranquilo, Javier, no pasa nada, no pasa nada. Ya casi vamos a terminar. La clase ha Profe, ¿usted estado... me escucha? Juan Pablo, sí, señor. Se me fue el audio. Ahí lo escucho, Juan Pablo. Lo escuchamos todo, ¿verdad? Pero no, parece que no. Sí, afirmativo, yo lo escucho fuerte y claro, jefe. Bueno, vamos a esperar si Juan Pablo nuevamente nos levanta la manita, que la tenía levantada, tal vez quiere de pronto opinar algo también. Y la última, que es esa exposición y control ambiental, ¿cierto? Retirar la ropa para buscar esas lesiones ocultas, traumas, heridas, quemaduras, si es necesario, si es el caso, y obviamente esto sin exponer esa privacidad del paciente, porque una cosa es cuando estamos en calle, como nuestro compañero nos lo dice, ¿cierto? Cuando estamos en esa atención en calle, Profe, y ¿me otra escucha? cosa, podemos exponer esta privacidad. Claro que sí lo escucho. Lo escuchamos, Juan Pablo. Profe, iba pues, a compartir algo con el compañero Henry sobre lo de las camillas. Pues usted sabe, compañerito, que nosotros hacemos búsqueda y rescate también. Entonces, las camillas son algo muy esencial. De pronto, cuando vamos a hacer ese movimiento de ahí, de inmovilización hacia la ambulancia, pues hombre, ahí es bien complicado, y muchas veces cuando nosotros sacamos que hemos encontrado el paciente y que toca sacarlo hasta un área donde está la ambulancia y todo eso, muchas veces hasta ahí mismo se embarcan en la misma fel que llevamos nosotros. Entonces, si es incómodo, como dice el compañerito, sí, hay veces que es incómoda la camilla, pero es una herramienta muy importante para nosotros en lo que tiene que ver con búsqueda y rescate y movilización también. Aunque pues nosotros manejamos otras camillas, como decía el compañerito, a mí también me ha tocado sacar personas muy pesadas, de más de 150 kilos, donde aguanta uno mínimo 5 minutos con el paciente al hombro. Sí, son supremamente pesados y utilizamos mucho la camilla Ney Robinson. No sé si el compañero la conoce. La Robinson, esa camilla queda el compañerito, pues el paciente queda encapsulado totalmente y es muy fácil de llevar. Pero siempre, casi siempre se utiliza la FEL. La FEL siempre es la primordial, pero sí es muy importante esa camilla para nosotros, más que todo en búsqueda y rescate. Gracias, profe. Muchas gracias, Juan Pablo.
¿Conoce la camilla? ¿Conocen el tipo de camilla que está mencionando nuestro compañero? Sí, señor. Sí, señora jefe. Son camillas ya especializadas, como él bien lo dice, para hacer, Para digamos, este tipo de trabajo pesado. ciertas extracciones que no se pueden hacer con una FEL normal, porque pues Ujú. también la FEL no protege el paciente, es decir, o sea, uno, como bien lo dice él, uno tiene que buscar transportar hay veces que se monta en la FEL y se monta en una canastilla en malla que hay, ya sea porque se tiene que izar en cuerdas o ya sea porque se tiene que transportar en algún lugar donde hay cierto riesgo. De Por difícil otro acceso. lado, la FEL le impide a uno, digamos, en lugares agrestes o en lugares de rescate confinados, manejar una FEL es muy difícil. Entonces, hay unas camillas plegables, como cuando uno coge una cartulina y La la dobla. dobla, pero al plegarla después para transportar al paciente le da cierta restricción de movimiento y lo protege de abrasiones. Incluso uno puede arrastrar la camilla porque en algunos casos es imposible transportar el paciente izado, ¿no? Hay Mm, veces que va a tocar arrastrar la camilla, sacrificando la camilla, pero protegiendo al paciente, ¿no? paciente. Ok, Sí, señora. Sí. listo. Sí. Listo, muchas gracias compañeros por su experiencia. Vamos con esta última, que es la prevención de hipotermia, cubrir al paciente. Estaba hablando de sin exponer en la privacidad del paciente en esta parte de quitar de pronto ropa si es necesario. En una parte prehospitalaria, pues obviamente estamos de pronto en la calle, estamos en una avenida, estamos en un barrio, en fin, pues quienes van a estar ahí atentos, muchas personas, pues no podemos exponer esa privacidad del paciente. En un ambiente hospitalario, pues cambia ya todo, ¿cierto? Porque solamente está el equipo en el que el momento está en esa emergencia vital y pues obviamente todo está cerrado en esa pequeña cirugía, en fin, en el área donde estén para poder realizar todo este procedimiento. Prevención de hipotermia, cubrir al paciente inmediatamente después de esa evaluación, pues para mantener esta temperatura corporal. Nuestros compañeros nos han dicho, está lloviendo, dependiendo de las circunstancias, la situación que se esté viviendo en el momento. Evaluación de lesiones, entonces estas lesiones, identificar, documentar heridas, hematomas, quemaduras y otras lesiones pues visibles que se puedan detectar en ese momento. Control de temperatura, pues revisar si podemos en ese momento, según las circunstancias, controlar esa temperatura y si no, pues también pues toda la parte corporal del paciente, que nuestro compañero ya también lo había mencionado, el sentir el paciente frío, caliente, sudoroso, ¿cierto? Dependiendo de la exposición que tenga este paciente. Este es el último, este control, prevención de hipotermia, la exposición completa, buscar ese tipo de lesiones, identificar dónde se encuentran, de pronto qué nos está causando este tipo de lesión, ¿cierto? Si Profe, es, señor, esa exposición, y yo creo que más de uno de los compañeros bomberos en los que estamos de acuerdo, es la más delicada para nosotros, ¿no? Porque sí, es que en esa exposición, cuando uno es en la ambulancia que tenemos bomberos, primordialmente uno ir acompañado con un adulto. Pues que es que hoy en día la exposición del paciente legalmente se presta para muchas cosas y sí, hay paramédicos que han ido a parar lastimosamente sí. a la cárcel porque por la exposición del paciente porque dice que me tocó o la persona malinterpretó la situación. Entonces, ese tema a veces en las ambulancias para los reanimados de socorro es delicado. Sí, señor. Sí, y salen temas, me robó, me tocó, me quiso hacer, me hizo. Sí, delicado el punto. Lastimosamente, sí. Mire que ustedes están en esa área salvando vidas, ¿cierto? Porque ¿quiénes son los primeros que llegan ante un accidente? Llegan más rápido toda la parte de bomberos, Cruz Roja, Defensa Civil, ¿cierto? Que de pronto dependiendo de la circunstancia, policía, la misma ambulancia del hospital. Ahora, por ejemplo, se llama mejor a la defensa civil para de pronto
a ver, ¿qué menciono ahorita? La caída de una señora en la ducha, una señora no de ese kilos de 140, 150, pero sí de pronto una señora robusta de unos 80 kilos, caída, entonces ya se llama al hospital o se llama a la institución de salud, no llega a la ambulancia o llega tiempo después, llama a uno de pronto defensa civil, bomberos, actúan de forma más rápida y lastimosamente sí, se escucha y se ve todo este proceso de que me quiso hacer, me tocó, no debía hacerlo, ¿por qué lo hizo? Si lo que yo tenía era X cosa en la cabeza, se me ocurre ahorita, ¿cierto? Me robó, a veces se escucha también de que yo tenía tanto dinero y me robó porque me quitó, bueno, en fin, lastimosamente sí. Se ve bastante afectado este proceso y mire que ustedes están prestando un servicio y es salvando vidas. Vamos a Profe, mirar esta... regularmente, ¿no? qué pena, regularmente lo que uno hace es verificar, digamos, la dolencia del paciente. Mm, si no hay necesidad, no se hace la exposición, como bien lo ha dicho su Sí, merced y el de compañero. quitar la ropa. Sí. Digamos, hay momentos en que se tiene que hacer la exposición, por eso uno va acompañado, como lo dice el compañero. Siempre, digamos, todo el proceso se debe hacer con algún testigo. Siempre se le debe ir indicando al paciente lo que uno está Lo haciendo. que va Sí, haciendo. siempre uno tiene que dejar, porque incluso el romper una prenda puede que Mm, después lo demanden a uno porque rompió un pantalón de 400 o 500 mil pesos. Como decía otro compañero hace unas clases atrás, la buena voluntad no cabe acá. O sea, a uno le toca estar haciendo muy sistemática la evaluación y teniendo en cuenta muchos puntos porque en el momento en que uno se equivoque, eso se lo van a cobrar posteriormente muy fuerte. muy Entonces, fuerte. si no hay necesidad, pues uno lo que hace es que lleva la manta antichoque, esa que es una manta dorada por un lado, plateada por otro, o en algunos casos solo plateada, se empaqueta el paciente y se lleva rápidamente si no hay necesidad de hacer una exposición, ¿no? Aquí en Ok, Bogotá regularmente está uno con policía, está uno con otros compañeros, entonces si hay necesidad de hacer la exposición, uno hay no se debe testigos. hacer, no se debe hacer en la calle porque el paciente está expuesto al frío, al agua o al viento. Entonces, regularmente lo haría uno en la ambulancia. Y dos, siempre bajo el principio de que se pidió permiso para hacer ese procedimiento o si el paciente lleva algún acompañante, uno le Sí, va indicando al acompañante qué tiene que hacer y por qué, ¿sí? Digamos que uno se tiene que cuidar en salud. De hecho, por eso el uso de los equipos de protección personal no es una opción, es obligatorio, porque obligatorio. el solo uso de los guantes quiere decir que hay una barrera entre el paciente y usted y que, pues, digamos, eh, si usted toca a un paciente sin los guantes, eso le puede dar una demanda muy fuerte. Entonces es importante tener en cuenta eso, jefe. Muchas gracias. Listo, no, sí, muchas gracias, sí, señor. Ahorita todo esto de la exposición, recuerdo una clase que recibí que se empieza a tocar cefalocaudal, ¿cierto? Se hace como esa palpación, de pronto buscando tipos de deformidades, hematomas, ¿cierto? Y pues como nos dicen los dos compañeros, y yo creo que todos aquí en sala están de acuerdo, si no hay necesidad de exponer el paciente, no se realiza ese tipo de exposición y lamentablemente y lastimosamente sí se ve todo este proceso. Le salvan la vida a la persona, lo llevan a una institución, lo atienden, ¿cierto? Y luego pues lastimosamente se ven todos estos procesos de que me rompió la ropa, de que me rasgó a nivel institucional. Si esto allá no, eso no se mide, no, si necesitamos, la camisa tiene varios botones y en ese momento no nos ponemos a quitar botones, sino simplemente abrimos camisa para reanimar paciente, para, bueno, lo que se necesite, de pronto se con tijera se rompe el pantalón para mirar la exposición de pronto que tiene el miembro inferior. Entonces, son circunstancias diferentes. ¿Quién tiene la manita levantada?
Juan Pablo, profe. Claro que sí, Juan Pablo. Profe, sobre eso le comento algo pues que me pasó a mí. Llegamos a la emergencia, el paciente pues motociclista, accidente de tránsito, se inmoviliza miembro inferior derecho, tocó pues como tenía una hemorragia, pues corté el pantalón, hice presión sobre la herida, bueno, hice la inmovilización, se llevó el paciente pues, al hospital. Sí. Después, como a los 15 días, una demanda, profe, ahí a la estación llegó, Ujú. porque pues le habíamos dañado el pantalón y tocó pagar el pantalón 80.000 pesos, profe. Ay, no lo puedo creer. Sí, es verdad, profe, no le estoy mintiendo, eso me pasó a mí. Dios mío, terrible, 80.000 pesos un pantalón y mire que le salvaron en ese momento, lo atendieron después de un accidente, seguramente de pronto por imprudencia, bueno, no podemos juzgar, ¿cierto? Porque los accidentes suceden, pero mire cómo pasa todas estas circunstancias y todo esto que uno dice, pero carajo, ¿por qué? Están Señora, no prestando. es mentira, profe. Gracias, profe. Listo, Juan Pablo, no señor, mire, y él nos aclaró acá a nivel de su experiencia propia y tener que pagar un pantalón donde estaban brindando un servicio y salvando una vida. Para terminar, porque se nos extendió esto, integración y dinámica del ABC, recordemos que él debe ser dinámico, secuencial, ¿cierto? Vamos avanzando en orden, pero se devuelve a evaluar constantemente lo que nos decía Freddy, ¿cierto? No debemos perder esa vía aérea, ¿cierto? Debemos estar valorando nuevamente al paciente y mirando pues las respuestas que el paciente pueda tener. Intervención inmediata, una alteración encontrada en cualquier paso requiere una intervención inmediata antes de pasar al siguiente que también nos lo habían nombrado, reevaluación constante después de cada intervención y finalizar el ciclo completo, nuevamente volvemos a evaluar mientras pues entregamos a nuestro paciente, ¿cierto?, a esa institución de salud. La clave del éxito, la flexibilidad en la aplicación del ABC permite responder rápidamente a cambios en el estado del paciente. Todo lo que venimos hablando, ¿cierto? Estar pendiente, estoy valorando vía aérea, pero al mismo tiempo al tocar el paciente, bueno, el paciente está sudoroso, estamos mirándolo, está pálido, vamos haciendo con una constante evaluación de este paciente, ¿cierto? Y pues esto nos permite responder rápidamente a cambios en el estado del paciente. Tenemos estos casos clínicos, pero pues acá ya hemos hablado, ¿cierto? Ya se han puesto casos acá de situaciones que ustedes han tenido, un paciente adulto encontrado consciente, con palidez, con respiración rápida, con una taquipnea, sangrado activo en su pierna izquierda, alguna fractura con exposición o fractura abierta, el paciente está agitado y refiere dolor intenso. ¿Qué evaluamos primero? El auxiliar, ¿qué vamos a mirar? Pues esa vía aérea, ¿cierto? Vamos a saludarnos, vamos a presentarlo, a preguntarle cómo se llama. Obviamente el paciente está consciente, ¿cierto? Está consciente, pero está respirando rápido, pero porque lo encontramos que con dolor intenso, ¿cierto? Está agitado, está angustiado por ese mismo dolor y esa exposición o ese sangrado activo en su pierna. ¿Cuál es el signo vital prioritario a controlar en este momento? La hemorragia, ¿cierto? Ahí es donde tienen una hemorragia inminente, una hemorragia presente, ese sangrado de su pierna, debemos controlar inmediatamente el sangrado. ¿Qué intervención inmediata debe realizar? Entonces, presión directa en el sitio de sangrado, si se puede, ¿no? Elevar la extremidad para disminuir este sangrado por gravedad y obviamente llevar a emergencia o llamar a emergencia para que pues este paciente le puedan hacer esa intervención para detener ese sangrado y no llegar a presentar algún tipo de complicación en el paciente como un shock hipovolémico, alteraciones en el estado de conciencia. Estos pasos, ¿cierto? X, A, B, C, D, E o A, B, C, D, E, salva vidas.
es el método más efectivo para evaluar y estabilizar pacientes en emergencias, ¿cierto? A nivel hospitalario, a nivel de urgencias, de emergencias críticas, emergencias vitales. Identificar amenazas vitales, ¿cierto? Nos permite reconocer rápidamente los problemas que requieren intervención inmediata, ¿cierto? ¿Cuál es el rol clave del auxiliar de enfermería? Pues es fundamental en la estabilización inicial del paciente a nivel de el área de un servicio de urgencias. Encontramos que siempre a nivel de esta área crítica o de esta emergencia vital, en ese momento casi siempre hay como 3 auxiliares de enfermería, una enfermera o enfermero jefe, tenemos un médico general, el médico que está en ese momento de turno, y dependiendo de lo que se analice se llama el especialista. Si necesitamos medicina interna, cardiólogo, pediatra, ortopedista, y este es todo el equipo interdisciplinario que está en esa estabilización del paciente. ¿Por qué 3 auxiliares de enfermería? ¿Por qué tantos? Porque es que estamos acolitando al médico general, ¿cierto? En ese momento acolitamos al médico general que de pronto está haciendo un acceso de vía aérea, ¿cierto? Entonces estamos largando tubos, estamos largando laringoscopio. Otra persona está acolitando a la enfermera o al enfermero profesional que está haciendo, canalizando, garantizando un acceso venoso, porque sí o sí a nivel institucional lo primero es garantizar acceso, 1 o 2 accesos venosos por si necesitamos pasar líquidos a chorro, ¿cierto? O líquidos con fluido rápido. Y tenemos otra auxiliar de enfermería que de pronto el médico ordena toma de laboratorios, entonces ella está en su paso de toma de laboratorios o de pronto va diciendo vamos a quitar ropa, quitemos zapatos, guardemos pertenencias, ¿cierto? Traer de pronto cosas que no hayan en pequeña cirugía o en área crítica, pero pues esto ya sería algo que no esté previsto, algo que no se tenga ahí, porque siempre en estas áreas se debe contar con todo lo necesario para una emergencia vital. Entonces, mire que el rol en esta parte asistencial es de adrenalina, es bastante importante por parte de ustedes, son un apoyo excepcional para nosotros, para el equipo. Nosotros enfermería, tanto auxiliares como enfermeros, formamos un equipo importante en engranaje con médicos y especialistas en toda esta parte. Práctica, mejora de decisiones, la repetición y práctica continua desarrollan pensamientos críticos y competencia clínica. ¿Qué pasa? Como nuestro compañero nos lo decía, ¿verdad? Empieza ese pensamiento crítico, esa forma de analizar cada caso, cada paciente de forma diferente, porque cada paciente es diferente, cada situación es diferente, y pues la práctica, el día a día, caso a caso, pues nos va dando esa experiencia, ¿cierto? Y vamos desarrollando esas habilidades en las tomas de decisiones, en ese pensamiento crítico para el actuar y poder tener a salvo al paciente, ¿cierto? Y poderle garantizar, en el caso de ustedes a nivel prehospitalario, pues esa llegada a nivel hospitalario estable, ¿cierto? Porque muchas veces no se logra. Ese es otro, no se logra, el paciente lo estamos evaluando y el paciente presenta un paro y pues obviamente no podemos tener en ese momento cómo realizar una reanimación medicalizada, pero pues sí iniciamos de pronto RCP, el básico, esas son unas clases que vamos a ver más adelante, que es el de defibrilar a un paciente, y el paciente se nos muere en esa tensión. Entonces es aquí donde vamos a empezar a mirar esa experiencia y todo ese paso a paso de pensamiento crítico y de poder realizar las cosas que esté a nuestro alcance, ¿cierto? Como ética, que también debemos tener ética profesional en el actuar de cada uno de nosotros y poder pues lograr tener a salvo a cada uno de los pacientes que atendemos. Entonces, recuerden que evalúa, prioriza, actúa y vuelve a evaluar, ¿cierto? Esa es como una secuencia que vamos a tener de evaluar, priorizar, actuar y volver a evaluar a nuestro paciente. No es que ya lo tenemos evaluado, priorizado, ya actuamos y el paciente listo, lo dejamos ahí.
y vamos a esperar que venga de pronto la ambulancia del hospital o que venga la ambulancia medicalizada que se solicitó, la policía, qué sé yo. En ese momento no debemos dejar solo al paciente y debemos seguir en constante evaluación de nuestro paciente. Mire que la clase estuvo muy amena, muy dinámica, nos pasamos muchísimo de tiempo, pero pues no importa, lo importante es eso, que cada uno pues comente sus experiencias, aclarar aquí, porque pues el ámbito y la experiencia de cada uno de nosotros es diferente. De pronto algunos lo que hicimos fue repasar, ¿cierto? En el área asistencial, otros repasaron en el área prehospitalaria. Otras personas de pronto aquí en sala decían, no, venga, pero eso de pronto no lo hacemos, vamos a analizarlo. O de pronto alguien aquí es camillero, tiene otra perspectiva, pero la idea es el aprendizaje continuo en esta carrera que están ejerciendo. Espero que tengan buena noche, que están ejecutando, perdón. Espero que tengan buena noche, que estén muy bien y nos vemos en una próxima oportunidad. Y gracias por la participación. Profe, muchas profe. gracias. Buenas noches a los compañeros y a usted. Que estén muy gracias, bien. Gracias, profe, compañeros. Muchas gracias. Chao, Juan Gracias. Pablo, Leonardo, Henry, Fernando, Jefferson, Demian, William, Javier. Creo que lo nombré a todos. Fernando también. Que estén muy bien. Buena noche. Buenas noches, profe.